Aquí, rico. Ya, ahí creo que empezó a grabar. Ya. Entonces, considere que la demanda diaria de boletos es una variable aleatoria D que depende del precio de venta, así como de la cantidad de días que queda para el recital, de tal forma que D, en función de P y de T, representa la cantidad de entradas demandadas a un precio T, quedando T días para el recital. Construye un modelo de programación dinámica que permita resolver la situación para los R días de venta que hay antes del recital. Considere que todas las entradas no vendidas al final del día R se pierden. Entonces, tenemos un típico problema de programación dinámica. Me faltó destacar esto como información. Y partamos. Entonces, ¿cómo partimos modelando los problemas de programación dinámica? La etapa. La etapa. Bien. Ya, esto es como lo más simple. Así que después cuando pasemos a más adelante, ahí doy participación. Esto es súper. ¿Cuántas etapas tenemos? Pueden ser los días, porque cada día se venden las entradas. Ya, bien. Sí, y los días, de acuerdo al contexto del problema, ¿cómo nos habían dicho que eran? T. Eh, ya, la función depende de los días que quedan, pero los días que pasan, de acuerdo a la iteración, tienen otra variable, otra letra, ¿cierto? Que está, Ah, perdón. pero R, va bien. ¿no? R, claro. La etapa son R, que son R días. O le pueden poner R más uno, da lo mismo. R, una por cada día, más una condición de orden. Condición de orden. Perfecto. ¿Qué sigue después de etapas? Los estados. Ya, la variable de estado. Voy a escribirlo más grande. Variable de estado. Ya. Y aquí tenemos que la variable de estado la denotamos por Sn, y Sn es igual a ¿qué? ¿Qué se nos mueve en este caso? Si quieren, me devuelvo al enunciado. ¿Qué se nos mueve? La demanda. O sea, la demanda tiene un comportamiento de acuerdo a una variable aleatoria, pero la variable aleatoria no es en sí la variable de estado. ¿Qué busca la empresa? O sea, me imagino que quiere vender la mayor cantidad de entradas posible. Claro, claro, y entonces lo que se estaría moviendo, entre comillas, sería la entrada. ¿Cuánto yo tengo o cuánto vendí? Entonces, la variable de estado, ¿cómo sería? La entrada. Ya, eso, sí, la cantidad de entradas disponibles, cantidad de entradas Sí. disponibles vendidas. Sí, súper. Cantidad de entradas disponibles al inicio de la etapa N. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a estar moviendo después a lo largo de, por ejemplo, cuando uno ya empiece a iterar y ocupar las etapas? Son la cantidad de entradas, que aparte nos dan una información que nos va a servir para después. Ya. ¿Qué viene ahora? Acción. La variable de decisión.
Claro, la variable de decisión, que es la acción. El que me dijo la variable estaba antes, ¿qué nombre? Creo que era Eitan, ¿o no? Sí. Ya, Eitan Gilov. Eitan Guild. Y con una L, sí, con una L, Guild. Ya. Ok, entonces ahora vienen las acciones, luego la variable de decisión. Súper. Variable de decisión. ¿Qué tenemos acá? La cantidad de entradas vendidas. Ya, ya. Estoy casi 100% de acuerdo. Veamos nuevamente el enunciado. Eh, Dice, cada día la productora debe fijar el precio al que se venderán las entradas y la cantidad máxima de entradas que se podrán vender a ese precio. Entonces, la variable de decisión en este caso está casi perfecto. Pero ¿cómo se diría? De acuerdo al contexto. O sea, sería la cantidad máxima a fijar. Claro. O sea, la cantidad máxima de entrada a vender el día N, ¿cierto? Aquí dice, la cantidad máxima de entradas que se podrán vender a ese precio. Entonces, lo denotamos. Ah, y antes. ¿Solamente tenemos que decidir eso, nosotros como empresa o la productora? ¿Tenemos que decir solamente la cantidad? El precio máximo también. El O sea, el precio, precio. el precio solo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tenemos un problema con dos variables de decisión. Tenemos una que le podemos llamar, ahí está X, sub n, y ahí está Y sub n, que nos dan distinta información y distintas decisiones de acuerdo a cómo se moverán los estados después. Entonces, xn sería el precio al que se venderá la entrada el día n. Y sub n, si ya tengo el precio, ¿qué es lo otro que me tocaba decir? La cantidad de entrada a vender. La cantidad de entrada a vender, la cantidad máxima de entrada a vender. A vender el día n. Ya, súper. ¿Qué sigue? La evolución. La evolución del estado. Que si lo ven en una guía o en algunas pautas de las pruebas es equivalente a decir regla de transformación. Es lo mismo. Pero aquí esto es más correcto porque literal es ver cómo evoluciona el estado. Entonces, evolución del estado. Ya. Entonces tenemos S de n más uno. ¿Cómo sería la evolución del estado? Quizás sería IN, que es la cantidad de entradas que tenemos el día N, Ya. menos, perdón, SN menos Ujú. eh, XN por, no, perdón, SN por menos XN por IN. No, no sé si se entiende, como el precio por la cantidad de entradas y Ujú. eso restarle la cantidad disponible. Ya. Entiendo perfectamente. Aunque igual, en este caso, si te das cuenta, como que el precio está de sobra. Porque la información del precio, independiente si yo lo pongo a 10 lucas o a 15 lucas, las entradas van a bajar igual. Va a bajar el número de entradas. Pero estoy de acuerdo. O sea, si ven, en este caso, tal como dice el ejercicio, tenemos una variable aleatoria D que representa la demanda. Entonces, dependiendo de cómo yo llegue al otro estado,
tengo dos casos posibles, po, ¿o no? O que se cumpla la demanda o que directamente no se cumpla la demanda, ¿cierto? ¿Me siguen o no me siguen? Lo voy a escribir por mientras. Tenemos dos casos, ¿cierto? Los dos casos es vendo todo, vendo todo y no vendo y me sobra para la siguiente. Se ve que tenemos dos casos y eso es por culpa de la variable aleatoria. Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien está? ¿Sí? Ya, ok. Cualquier duda, por favor, me pregunta. Ya. Entonces, tenemos dos casos. ¿Cómo escribo los casos? ¿Esto va a ser solo una función con una ecuación o vamos a tener una función por ramas? ¿Por ramas? Una función por rama, ¿cierto? Una que cumpla el caso en que vendo la demanda y otra en que no se cumple. Y lo que me sobra lo guardo para el día siguiente. Entonces, en este caso, Sn más uno va a ser igual a, le ponemos aquí llavecita. ¿Qué condiciones tenemos entonces? ¿Cómo escribo las condiciones matemáticamente? ¿Alguna idea? Una consulta, la variable aleatoria ya está fijado, ¿verdad? El D de PT. ¿Sí? ¿Qué tiene? Entonces sería como el SN menos IN por DT, o sea, DPT. Pero la demanda se comporta distinto dependiendo a los días que queden para el recital. No es como que se comporte igual para todas las etapas. De hecho, aquí me dice, representa la cantidad de entradas demandadas a un precio P, quedando T días para el recital. Entonces, por ejemplo, si es que quedan 10 días, la demanda no va a ser la misma que cuando queden 2 días antes del recital. Pero va por ahí la idea de la evolución del Estado. Pero tenemos dos condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estas dos variables de decisión es la que me interesa para comparar respecto a la demanda? ¿El precio o la cantidad? La cantidad. La cantidad, ¿cierto? Porque no puedo restar precio con cantidad, ni puedo comparar la misma cantidad con un precio. Tienen que ser peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces aquí es cantidad y cantidad. Entonces tenemos dos casos. La variable de cantidad es IN. Entonces, si es que IN es mayor que la demanda, DN, le vamos a anotar, en el, ¿cómo se llama? En el enunciado dice T, pero para la anotación y lo que seguimos con el profe, que son como discretos, vamos a ver, así que también, sí, ya. Entonces, si IN es mayor que DN, ¿con, con qué voy a llegar al estado siguiente? Con cero porque vendí todo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo uno sabe de que justamente vendí lo que tenía? Puedo haber tenido hasta incluso más y me pudo haber sobrado de las etapas pasadas, ¿o no? ¿Alguna idea? Se tienen que mover las variables. La variable de estado, aquí estamos en la evolución del estado. Se tiene que mover cómo es afectada la variable de estado respecto a las variables de decisión y ciertos parámetros. ¿Alguna idea?
¿Podría ser que necesitamos hacer como otra variable con t? Am, ¿Pero en qué sentido otra variable? Como en caso del I21 del alambre, que teníamos utilidad de cada uno como otra Ah, ya, variable. como un parámetro. Así, un parámetro, sí. Ah, ya, ya. Eh, en este caso no es tan necesario, pero miren, pongámosle número. Esto se va a ver mucho mejor si es que le ponemos número. Entonces, por ejemplo, si es que tengo, no sé, po, en S1 tengo 10, la cantidad de entradas y n es igual a 7 y la demanda de n es igual a 4, ¿cómo me va a quedar? ¿Cuánto voy a llegar a la etapa siguiente? A ese de t más 1. Sería, Con ¿mm? less, ¿o no? Porque se le resta la cantidad de entrada del día n menos la demanda. Ya, la cantidad del día n, que serían 10, y le resto la demanda, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, en este caso, no puedo vender 7 porque no es lo que me mandaron, no puedo quedarme con la cantidad máxima de entrada a vender. Entonces me van a sobrar 3, pero eso da lo mismo, porque no son las que tengo. Entonces voy a simplemente restarle la demanda, tal como dijeron, y eso es 6. ¿Y qué condición cumple esto? Que la demanda es menor o igual que la decisión de la cantidad máxima de entrada a vender. Entonces, esto matemáticamente, cómo se expresa? Perdón, esto no es T, esto es N. S de N más 1 es igual a ¿qué? Matemáticamente, con los mismos números. SN menos DN. O sea, Menos de N. SN, sí. Claro, perfecto, tal cual. Entonces, si es que la demanda es menor que la cantidad máxima de entradas que tengo para vender, sería simplemente Sn menos D sub. Ya. Vamos al otro caso. El otro caso que dice, pongámosle el número. Entonces aquí, otro caso. S1, le sigamos con los mismos 10. Ahí N, le voy a poner 6. Y la demanda, supongamos que es 8. Entonces, ¿esto qué condición nos pone? Que la demanda es mayor o menor que la cantidad máxima que tengo para vender. Ahí entonces sería como simplemente IN, ¿o no? Perfecto. Entonces, en este caso, matemáticamente, ¿cómo sería escrito? Solo ¿Cómo IN. No, o sea, pero ¿y qué pasa con lo que yo tengo? Con lo Ah, que yo sí, llevo. es SN menos IN. Sn menos In. Porque independientemente de que, por ejemplo, el pronóstico de la demanda sea 8, yo ya fijé la cantidad máxima de entradas que tengo para vender, entonces puedo cumplir parcialmente la demanda. Entonces, no me puedo sacar 2 tickets de la nada. Entonces, solamente voy a vender los 10 que tengo menos lo que decidí, 6, y en este caso nuevamente da 4. ¿Sí? Entonces ahí simplemente sería Sn menos In, tal cual. Sn menos In. Y esto es, sí, In menor que Dn. Entonces aquí tenemos las dos condiciones.
para la evolución del estado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? El, en caso de que sea igual, sirve cualquier cosa entonces, ¿o no? Ah, claro. En el caso de que sea igual, tendríamos que ponerlo acá. Porque, por ejemplo, si es que yo produzco 7, aquí en vez de un 6 le ponemos un 8, simplemente se vende la demanda, que fue lo que me pidieron. Entonces sería menos de n directamente. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Se entendió la evolución del estado? Sí, no. Ah, ya. Hay una manita arriba. Escriban por el chat nomás, o sea, si es que pueden. Si es que no quieren hablar. Ya. ¿Qué viene después de la evolución del estado? Restricciones. Ya, pero eso está casi al final. La función de recursividad era, ¿no? Ya, sí, que es la ecuación de optimalidad de Bellman. O sea, el Bellman que vieron en clase. Entonces, en este caso, la función de recursividad, ¿cómo la denotamos? ¿Cómo la denoto? Eh, F estrella, Oh, esa es la de optimalidad. ah, chuta. Pero un paso antes, un paso antes. F, Fn, y esto depende de el estado. DSN, ¿Cómo? DSN, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Depende del estado, depende de la acción que yo tome, ¿cierto? Porque depende de donde yo esté parado y la decisión que yo quiera tomar, me va a dar cierta recompensa o cierto costo, que en este caso es recompensa, porque es un precio, me da esta recompensa, ¿sí? Entonces depende de SN, XN e IN. Ya. Entonces en este caso, la función de recursividad cambia un poco. Aquí, pregunta rápida y fácil. ¿Programación dinámica determinística o programación dinámica estocástica de este problema? Estocástico. Perfecto. Entonces, la función de recursividad ya no es llegar y mandarle la función. Hay que calcular algo. Tenemos probabilidades o un evento aleatorio que se comporta de acuerdo al precio y los días que quedan. Entonces, ¿qué busca calcular en la función de recursividad? La esperanza. La esperanza, un valor esperado. Perfecto. ¿Y el valor esperado de qué sería? ¿Alguna idea? No, sí, ya. Lo voy a ver un poco. Entonces, devolvámonos al modelo. El modelo, bueno, que en este caso nos dice qué queremos hacer, pero hay que maximizar la cantidad de entradas vendidas para tener, mientras más entradas venda a un precio, más plata gano. Nosotros estamos desde la perspectiva de la empresa, de la productora. Entonces, ¿cómo se me generan los ingresos? Y esto, si quieren, lo pueden ver como un problema de economía. ¿Cómo yo obtengo ingresos si es que soy una firma? Podría ser el XN por, o sea, un medio de
XN por el cada uno de estado, sea, Y SN menos DN y más un medio de SN menos IN. ya, ¿y de dónde es el de submedio? Porque pueden ocurrir dos cosas. Sí, porque solo tengo como dos cosas. Ya, ok, ok. Pero no sabemos cuál es la probabilidad de que ocurra una y la probabilidad de que ocurra otra. Entonces, hay que tener ojo con eso. Pero estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, uno cómo calcula los ingresos. ¿Los ingresos qué es? P por Q, ¿cierto? Eso lo vieron. Es el precio por la cantidad. Entonces, en este caso, el precio sería igual a la variable XN. Sería XN. ¿Y por qué? ¿Por qué lo multiplico? Si ya tengo el precio. Ahora necesito multiplicarlo por la cantidad, que en este caso uno llegaría y diría por IN, que es la cantidad de entradas que tengo para vender, ¿cierto? Ya, estoy de acuerdo, pero no está completamente correcto. Porque ¿qué pasa? Si nos dimos cuenta en la evolución del Estado, de que o podemos vender la cantidad máxima que pusimos y calzara con la demanda, como podemos vender esto incluso menos y que no se cumpla. Que yo tenga que la cantidad máxima de entradas sea menor a la demanda. Entonces, ¿cómo puedo escribir eso matemáticamente? ¿Alguna idea? O veámoslo con los números. Directamente vámonos con los números de nuevo. Eh, ya, por ejemplo, voy a ocupar el IN nuevamente. IN de 7 y la demanda es igual a 4. Ya. Y supongamos que se fijó un precio de 10 lucas. Y lo voy a poner en 10, en miles de dólares, o sea, en miles de pesos. Entonces, mi ingreso, ¿de cuánto va a ser? Y aquí necesito que me respondan ustedes, a ver si me sigue la idea. 40.000. 40.000, porque sería el 4 por el 10. El precio que yo fijé, bueno, lo voy a escribir al revés, para el 10 por el 4, que es el precio que yo fijé por la cantidad de entradas que yo vendí, que en este caso se cumplió que la demanda era menor que la cantidad máxima de entradas que yo tenía para vender. Entonces, sería de 40.000. Esto sería 10 por 4, 40. Y esto por 1.000, 40.000. Perfecto. Entonces, ya tenemos el primer caso, que la demanda es menor que la cantidad máxima. Veamos el otro caso, que tenemos uno, 2. Supongamos que y es igual a 3 y que la demanda mantengámosla en 4. Y el precio sigue siendo el mismo. Entonces, mi ingreso, ¿de cuánto va a ser? 30.000. De 30.000. 10 por 3, 30. De 30 lucas. Ya, perfecto. Y esto se puede escribir de una forma matemática. Aquí, por ejemplo, ¿qué me interesa? ¿El más grande o el más chico de estos dos números? Más pequeño, la El demanda. más, el más pequeño, que en este caso es la demanda. Y si nos vamos al caso 2, ¿me interesa el más grande o el más pequeño para calcular? Más pequeño porque son las entradas disponibles. Claro. Entonces, en este caso, uno podría decir de que el ingreso se puede calcular por el precio, pongámosle que el precio era 10, por, y en este caso, queremos comparar dos variables, IN y DN. Busco el máximo o el mínimo. Mínimo. El mínimo. Entonces, esto de acá es una función. De hecho, capaz que lo vean después en clase con el profe.
esto aparece en la guía y es muy útil porque te puede resolver si es que, por ejemplo, no se te ocurre hacer las llavecitas, esta función de mínimo te permite hacer eso. Entonces, y se dan cuenta de que, por ejemplo, si yo pongo el mínimo de IN y de N, se cumplen los dos casos. Aquí, literal, reemplazando con lo azul, tenemos que sería el ingreso 10 por el mínimo entre 4, perdón, 7 y 4, y eso sería 10 por 4, que es igual a 40. Se cumplió. Perfecto. Entonces, en este caso, en el siguiente, el ingreso, pongámosle de nuevo lo mismo, 10 por el mínimo entre 3 y 4. Y eso sería igual a 10 por 3. Y me da 30. ¿Se cumple? Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra función, que en este caso no era solamente IN, sino que era por el mínimo entre la cantidad máxima de entradas que voy a vender y la variable aleatoria de la demanda. Ya. Y ahí sí estaría correctamente puesto cuánto yo voy a obtener de ingreso de acuerdo a un precio que fijé y dado el comportamiento de la variable aleatoria. Ya. ¿Me falta algo más o no? ¿Me falta algo más para cerrar? La recursividad. Bellman. ¿Qué es Bellman? Me falta algo. Lo vieron en clase. A esto le falta una componente. ¿Qué componente le falta? La Componente evolución. aleatorio. ¿Cómo? Hablaron dos personas, creo. Creo que alguien lo dijo. La componente aleatoria. Ya, o sea, la componente aleatoria está acá, que es la demanda, la variable aleatoria. Sí, 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 tienes Pero, razón. pero bien, pero falta algo más de la optimal, la evolución. Sí, perfecto. La evolución del siguiente estado. Que ustedes, ¿cierto? El F estrella de n más uno, S de n más uno. Y ahí ya tenemos nuestra ecuación de Bellman lista. Ya. Necesito el nombre de la persona que me respondió esto también, por favor. Creo que era Eder, estoy casi seguro. Sí, ¿Sí? Ya. Eder Eder Atavales. Atavales. Ya, súper. Ya. ¿Hasta el momento se entendió? ¿Alguna duda? ¿Hay algo raro? ¿O me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Dedito para arriba, Esteban. Perfecto. Renato también. Ya. Perfecto. Me pongan el dedito para arriba o un sí o un no, por favor. La idea es que hay control en 2 semanas más, así que nos tiene que ir bien en ese control. Ya. ¿Qué sigue después de de la recursiva? Estamos casi ready. ¿Qué sigue? La optimalidad. La ecuación de optimalidad. Perfecto. Optimalidad. Ya, ¿y esa cómo se denotaba? Esa ya la habían dicho antes. ¿Pero cómo se denotaba? ¿Alguna FT idea? estrella. F, ya. F en estrella. Perfecto. Y eso depende de el estado, Sn. Ya. En este caso, ¿qué queremos hacer? Maximizar, Maximiz- minimizar. ¿Ya? Dale nomás. maximizar. Perfecto. ¿Y qué maximizamos? La esperanza. La esperanza, que es literal la función de recursividad. Entonces, Fn de Sn, xn, yn. ¿Respecto a qué variables? Xn y n. Y son las decisiones. Ya. Y ahora después de la ecuación de optimalidad, ¿qué viene? Y lo habían dicho.
¿Restricciones? ¿Cómo? No escuché. ¿Restricciones? ¿O Ya, las cuotas inferiores o superiores? perfecto. Las restricciones y las cotas superiores e inferiores, que sería equivalente a decir condiciones. Perfecto. Ya. Entonces, si quieren me devuelvo el enunciado, aunque lo dejé arriba. Pero, condiciones. ¿Qué condiciones tenemos? Lo escucho o lo leo. Quizá que Fn más uno, es decir, Ya, Fn en la etapa o en el estado último, es cero, ya. porque dice que las entradas no se pierden como las vendidas. O sea, se pierden, perdón. Perfecto. Tal cual. O sea, en nuestra etapa ficticia, tal cual como dijiste, considere que todas las entradas no vendidas al final del día R se pierden. Entonces, tenemos que F estrella de n más uno de S de n más uno es igual a cero. Perfecto. Y como toda variable de estado, ¿cierto? Esto es por ley, ley. Cada variable de estado tiene una condición que es inicial y final. Entonces, ya tenemos la final. ¿Con cuánto partimos? Aquí nosotros definimos variable de estado, cantidad de entradas disponibles al inicio de la etapa n. ¿Con cuántas entradas parto? Me Mil. devuelvo, así que. Con 1000. 1000 entradas, ¿cierto? Aquí literal dice, la productora posee un total de 1000 entradas VIP. Entonces, ¿cómo escribo eso matemáticamente? Facilito. Estrella de uno, TS1 igual a 1000. Ya, estoy casi 100% de acuerdo, solamente que sin el F estrella. Solo la condición inicial, S1 Ah, ¿verdad? es igual a 1000. Ojo que el F estrella, nosotros le llamábamos la etapa ficticia. Es cuando ya se acaba, como por ejemplo, la iteración de cada una de las etapas. Es como esta etapa ficticia que vieron, ¿cierto? Con el profe, la demostración del Bellman y que se llama esta F estrella. Sí. Pero bien, súper. Ya, entonces estamos listos con las condiciones. Ahora vamos con las restricciones. Restricciones. Ya. ¿Qué restricciones tenemos? Si quieren, partamos por las más fáciles. Puntito gratis. La D mayor o igual que IN. D mayor igual que IN. La variable aleatoria, como tal, no tiene una restricción. Lo que está sujeto a la restricción es lo que nosotros definimos, tanto como las variables de estado como las variables de decisión. La variable aleatoria es algo extra que tiene un comportamiento que no conocemos, que es aleatorio, tal como dice, y que no le podemos ir, como decir las restricciones, pero sí se la podemos decir a las de estado y a las de decisión. Entonces, por ejemplo, las variables de estado y de decisión, ¿qué restricciones tendrían? La más fácil de todas, tal como vieron en optimización, o alguna idea. Eh, Quizás que las entradas disponibles tienen que ser mayor a las entradas vendidas. Entonces sería como SN Ya, menos IN tiene que ser mayor que cero. eh, ya, menos n tiene que ser mayor o igual que cero, lo que es equivalente a decir de que, por ejemplo, y esto es solamente pasarlo para el lado, que Sn tiene que ser mayor o igual que In, ¿cierto? O sea, yo no puedo vender una cantidad máxima si es que tengo menos de esas entradas. Por ejemplo, si yo decido vender 8 entradas, no puedo si es que tengo 4, ¿cierto? ¿Se entiende la lógica? Y esto sería para todo n, ¿cierto? Ya, súper. Ese fue Ever, ¿cierto? Sí. Y Don creo que fue el que me dijo la de la pasada, ¿cierto? Esta parte de acá arriba, la ecuación de optimalidad y eso, para anotar el nombre.
Dong, Sí. ¿sí? Ya. Perfecto. Ya, pero aún faltan los puntitos gratis. Los puntitos gratis. ¿Qué falta? Naturaleza. La naturaleza de las variables. Tal cual. Entonces, ¿cómo lo escribiría? Que Sn, Ya, coma y n tienen que ser mayores que cero, ¿o no? ya, pero estoy de acuerdo. Lo voy a escribir por parte. Cn mayor o igual que cero, xn mayor o igual que cero. ¿Y qué pasa con in? ¿Verdad? También, porque es decisión. También. Perfecto. O sea, in tiene que ser mayor o igual que cero. Y aquí le pueden poner enteras, si quieren, enteras, porque no puedo vender una entrada y media. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, enteras. Y para el precio no es necesario, porque el precio puede no ser, puede no serlo, ¿sí? Enteras para todo n y para todo n. Ya. ¿Alguna otra condición o ya estamos listos? O sea, restricción. Tenemos la restricción de consistencia y la naturaleza de la variable de cada una. ¿Estamos listos? Sí, no, falta algo, está completo. ¿O alguna opinión? Ya, les voy a decir yo entonces. Está completo el modelo. Ya terminamos y hicimos el primer ejercicio de ayudantía de programación dinámica estocástica. ¿Se entendió la dinámica? Si se dan cuenta, la, la metodología, ya, bien, ya. La metodología es la misma. Siempre que lo que cambia, y bueno, lo más difícil, y por eso es que capaz que programación dinámica es un poco injusto, porque independiente de si es que uno haya hecho 20.000 ejercicios, si es que no ve bien, como no tiene buena comprensión lectora en el momento, te pueden barrar todo el modelo. Pero se va entendiendo la idea, que aquí el texto nos da los datos y nosotros tenemos que interpretar esos datos y luego modelarlo y pasarlo matemáticamente. Pero más que eso, no es. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Los ¿Sí? modelos son todos distintos o tienen algún tipo de similitud con alguno o son todos distintos? No, o sea, los modelos Ujú. son todos distintos como tal, pero tienen la misma metodología de construcción. Ah, O ok. sea, todos tienen etapas, variable de estado, decisión, y como cada uno tiene una variable de estado, eso implica que tiene una evolución del estado y que ese estado aparte tiene una condición y una restricción. ¿Sí? Entonces, pero claro, o sea, no te puedo decir de que hay como una ley que me diga que siempre XN va a ser lo que me pidan, porque, no sé, en la ayudantía pasada te acordé que la variable de decisión era si hacíamos el ejercicio entero, la mitad o ninguno, y eso Sí. se traducía en una binaria. Entonces no hay como una regla en específico. Pero no es que siempre tiene que ser el mismo. Pueden ser. A mí me puede haber dado un resultado distinto a esto, pero puede estar bien. Sí, sí, sí. De hecho, buen punto, porque a veces uno modela disponibles con, por ejemplo, vendidas. Pero por ejemplo, en este contexto del problema, uno puede hablar, o hicieron el problema de la mochila también. Uno puede decir como la cantidad de ítems disponibles o la cantidad de ítems ocupados. Disponibles y ocupados son literal lo contrario. Entonces eso hace de que la evolución del estado, y lo voy a escribir, por ejemplo, aquí con S de n más uno cambie. Y pues sea Sn más, y creo que lo vieron con el peso, pero pongamos que tiene un peso de parámetro P por la decisión de cuánto van a poner, XN. Entonces eso significa, esta variable de estado, la evolución, significa de que cuántos ítems yo tengo ocupados. Y eso me implica de que yo parto en 1,0, y si es que tengo de Sn más uno disponibles, sería al revés. Lo que tengo
menos el peso por la decisión. Y eso también me cambia la condición. Pero respondiendo a la pregunta es que sí, existen modelos que son equivalentes y se modelan distintos, pero representan lo mismo, equivalentemente. ¿Sí? Es buena pregunta. Ya. Me falta lo último para cerrar, y es que, si se dieron cuenta, nunca definimos, y por eso lo quise dejar para el final, nunca definimos la variable aleatoria D. Hay que definirla correctamente. ¿Cómo la defino correctamente? Y aquí necesito de que nos devolvamos al contexto y veamos qué dice. Dice, considera que la demanda diaria de boletos es una variable aleatoria D, que depende del precio de venta, así como de la cantidad de días que quedan para el recital, de tal forma que D, de P, T, que en este caso es N, porque lo modelamos de acuerdo a N, representa la cantidad de entradas demandadas a un precio P, quedando T días para el recital. Ya, entonces, esto de acá, todo esto, hay que traducirlo a la variable aleatoria D. ¿Cómo lo escribo? Aquí voy a anotar como apunte que nos dicen de que P depende del precio y T, que es equivalentemente a decir que D depende del precio y los días que quedan para el recital N. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo escribir de otra manera, pero de acuerdo a lo que modelamos. Por ejemplo, partamos. Por la primera coordenada, D, depende del precio. Pero el precio nosotros, ¿cómo lo definimos? ¿Con qué ¿XN? variable? Con XN. Perfecto. Ya. Estoy completamente de acuerdo, XN. Y ahora me falta la otra, que es T, o en este caso N, que N representa la cantidad de entradas demandadas a un precio P, quedando T días para el recital. Aquí, ojo con lo que dice acá, quedando T días para el recital. Y luego dice la situación para los R días de venta que hay antes del recital. Entonces, ¿cómo yo le digo al modelo de que quedan tantos días para el recital? R menos N menos uno. Ya, estoy casi completamente de acuerdo, R menos N, pero ¿por qué? ¿Por qué menos uno? ¿Por qué menos uno? No, no, mentira, saca el menos uno. Ya lo saco. Pero R menos N significa la cantidad de días que hay antes del recital, ¿cierto? Pero yo quiero saber la cantidad de días que hay para el recital. No sé si se entiende, porque R está definido de acuerdo a la cantidad de días antes del recital. Y yo quiero saber lo que hay justo para ir al recital. Por lo tanto, siempre me va a dar algo, un día menor. Y ese día menor es en cuanto a una unidad, ¿cierto? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo de que, por ejemplo, la cantidad de días que hay antes del recital, de acuerdo al parámetro R y N que va pasando con la etapa, que son los días, sería R menos N más 1, que eso me daría la información de los días que quedan para el recital. Y así quedaría bien definida la variable aleatoria. Y aquí le pueden poner con D de N igual, la variable aleatoria. Variable aleatoria, que depende del precio y los días antes del recital. José, ¿por qué ¿Sí? era por qué era el más uno? Porque es la cantidad de días que quedan antes, menos las etapas que vamos pasando, pero no Ujú. entiendo lo del uno. Ya. Ok. Entonces dice, los días de venta, dice que hay R días de venta que hay antes del recital. Entonces no contamos en sí el día del recital. Por lo tanto, esta variable
te falta contar el día en de que está el recital como tal. Y uno le puede poner números, ¿cachai? Entonces, sería los R días que tengo antes del recital, menos la cantidad de días que han pasado, que eso está de acuerdo con la etapa, que sería N, más que hay que sumarle uno para que nos diga la información real del día exacto del recital. Porque siempre va a haber uno antes, porque ya está definido como antes del recital. Pero es Claro, algo como mínimo. que no, como que el mismo día no se toma como que el mismo día están vendiendo, sino que el día anterior se acaban las ventas. Claro, claro, eso, sí, eso. Como que se acaban las ventas del día anterior, pero de todas formas, queda un día para el recital. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya, súper. Ya, eso. Eso es lo que le tenía por hoy día. La idea era de que se pudiera entender esto de la función mínimo. ¿Quedó claro? Mínimo. Como hay un mínimo, también existe un máximo, por si acaso. Ojo. Así que eso. No sé si es que hay alguna duda o consulta. ¿No? ¿Todo claro? Me escriben por el chat o me ponen un dedito para quedarme tranquilo. Ya. Eh, todo ya. Ya, perfecto. Entonces, hasta aquí, esto es lo que le tenía de la ayudantía. Espero que se haya entendido. Hay cápsulas, por si acaso. Hay como 6 o 7 cápsulas. Hay material para ver. Tienen como 2 ejercicios enteros de programación dinámica, determinística y estocástica. Hay uno modelado bien interesante, así que tienen harto material. Igual cualquier cosa, duda, consulta, me preguntan. Voy a ver el tema si es que voy a seguir subiendo la ayudantía, porque bajó abismalmente no la participación, sino que la asistencia. Pero eso, así que voy a dejar.